Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos los que están por primera vez en este lugar, que Dios le va a dar el regalo que es la bendición, aleluya, que usted vino a buscar. Usted confíe en Dios y Dios le va a dar esa bendición que usted está anhelando, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y a su nombre, iglesia. ¿Quién vive? Cristo vive, aleluya. Ya rápidamente vamos a estar pasando a la palabra, al mensaje del Señor. Bendito sea el Señor, gloria sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. En el libro, aleluya, de Isaías, vamos a estar abriendo en el capítulo 41 y el verso 9. Gloria sea a Dios. Aleluya. 41 y verso 9 del libro de Isaías. Ya todos tenemos, amén. Lo leemos con la autoridad del Padre y el Santo Espíritu de Dios. Dice así la palabra: porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén y amén a la palabra, aleluya. Quiero que por unos momentos puedas cerrar tus ojos ahí en ese lugar y puedas elevar una oración acompañándome, aleluya, en la presencia de Dios. Dios Todopoderoso, en esta hora una vez más, Señor, una vez más, Dios Todopoderoso, Señor, invoco tu nombre en este lugar, Señor. Toma control, Padre, de cada uno de mis hermanos, de aquellas almas, de aquellos hombres, aquellos varones que han llegado en este lugar buscando sanidad, buscando tu presencia, Padre, Dios de la gloria, Dios de poder. Señor, glorifícate, Señor, en su vida. Sea para tu gloria, Padre querido, sea para tu gloria, Señor Jesús. Que tu nombre sea glorificado en este lugar, que tu nombre sea exaltado en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, reprendemos, Señor, todo espíritu contrario, Padre, y se va por los lugares secos en el nombre de Jesús, declarando libre este lugar para predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén a la palabra. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos, aleluya, y hermanas que están en este lugar. Dice la palabra de Dios, hermano, que Dios nos recogió de los confines de la tierra y de las tierras lejanas. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado, amigo, amiga. Dios me ha llamado a mí. Cuando yo estuve perdido, cuando yo decía que Dios estaba conmigo, voy a contar un poco del testimonio que yo he vivido, cómo llegué a los pies de Cristo, cómo Dios se glorificó en mi familia, cómo Dios me escogió, me recogió estando yo perdido en este mundo. Porque en este mundo pasa muchas cosas, suceden muchas cosas, y muchas veces el enemigo nos engaña, haciéndonos creer que estamos bien, pero estamos sin Dios, entonces estamos mal, y a su nombre. Y yo estaba así, en esa forma. Yo tenía, aleluya, ya mi esposa, bendito sea el nombre de Dios. En aquel tiempo yo me acompañé con ella, gloria a Dios, y estaba viviendo en concubinato y en fornicación. Para los que no saben qué es fornicación, es la persona que vive teniendo relaciones acompañado con una pareja, pero sin casarse. Y a su nombre, fuera del matrimonio, yo estaba así. Yo me mudé en la casa
de mi pareja, la casa de mi suegra, vivía ahí. Con el tiempo ella quedó encinta, mi esposa quedó encinta, quedó embarazada. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí en ese lugar estábamos esperando que venga, que nazca la criatura. Gloria sea a Dios. Pero yo estaba apartado del Señor. En eso quiero enfocarme. Yo no hacía nada malo, yo trabajaba, me esforzaba, tenía mi trabajo. No era que estaba por las calles ni no robaba, procuraba, aleluya, ganarme la vida. Pero eso no era suficiente si no tenemos a Dios en nuestra vida y a su nombre. No me faltaba nada, no me faltaba el alimento en mi casa, pero me faltaba al Señor, la presencia de Dios en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor, es lo más importante. Y yo estaba apartado del Señor. Esperábamos que nazca la criatura. Lo normal es que llegue los 9 meses. Amén. Pero a mí, aleluya, me pasó una cosa, hermanos y hermanas, que estuvimos esperando que venga la criatura, que nazca. Pero a los 7 meses, 15 días, un domingo, recuerdo bien, un domingo de mañana, que estaba yo en mi casa y me despierto y encuentro a mi esposa y me dice, me aprieta mi cabeza. La última palabra que escuché de ella, y empieza ella a convulsionar. Empieza a convulsionar y empieza a convulsionar y empieza ahí a manifestarse en esa forma que parecía que iba a tragar su lengua y no podía hablar. Y seguía convulsionando y yo no sabía lo que sucedía. Y yo le hablaba y no podía hacer nada, no me contestaba. Cuando le soltó, cuando dejó de convulsionar, ella quedó ahí prácticamente como si fuera que estaba sedada, como si fuera que estaba desconectada de aquí, en la tierra. No podía contestar. Vino mi suegra, yo estuve ahí tratando de hacer algo, pero no podía. Entonces empezó a convulsionar nuevamente y tuvimos que correr al hospital. Fuimos al hospital. En el hospital materno de San Lorenzo. Ahí yo recuerdo que nos fuimos. Cuando mi esposa, aleluya, empezó nuevamente a convulsionar, los doctores, aleluya, decidieron, aleluya, intervenir. Y me preguntaron, ¿hace cuánto que está así? Y yo le dije que ya es la tercera vez que le está dando, aleluya, ese ataque. Cómo se convulsiona, cómo ella se estaba sacudiendo, luchando ahí por su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y los doctores le metieron directamente a mi esposa en el quirófano. Y yo esperando ahí, aleluya, que pueda haber, aleluya, noticia de mi familia. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí mi esposa, aleluya, entra en el quirófano. Intervienen los doctores, le quitan a la criatura porque los doctores me dijeron que podía fallecer la criatura en esa forma. Y nace mi hija. Gracias a Dios que mi hija no entró en una incubadora. Ya estaba aleluya, guardada por Dios. No permitió que entre en una incubadora, aleluya, pero nació sana, aleluya. Pero déjame decirte que mi esposa no corrió la misma suerte, aleluya. Ahí Dios empezó a tratar conmigo. Ahí Dios empezó a tratar con mi familia. Hacia Jaiculas en familia. Se Jaiculas en Enviecoven. Se Jaiculas en pareja. Y Dios sabía dónde tratar conmigo y a su nombre. Cada uno que tenemos nuestra familia o tenemos nuestros hijos, deseamos lo mejor para ellos. Amén. Y le pedimos esa bendición a Dios.
Y yo decía que Dios estaba conmigo y yo me encontraba en esa situación. Le quitaron la criatura y me dice el doctor, lastimosamente tu esposa sigue convulsionando y no podemos hacer nada por ella aquí en este hospital, y va a ser trasladada ella en el hospital de clínica. En aquel tiempo estaba en Sajonia, en Asunción. Gloria a Dios, y nos fuimos para allá. Mi hija quedó ahí internada. Mientras nosotros tuvimos que irnos con la ambulancia en ese lugar, cuando llegamos allá seguía convulsionando prácticamente, aleluya. Ella entró en coma y ya no nos habló más, y tenía montones de aparatos ahí conectados y nosotros esperando, aleluya. Y yo solamente decía una cosa: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué, Señor, a mí? Yo me hacía esa pregunta. ¿Por qué, Señor, qué hice? Y ahí cuando viene algo malo en nuestra vida es donde nos acordamos de Dios. Amén. Es ahí donde nos preguntamos por qué sucede estas cosas en nuestra vida. Y yo me encontraba en esta situación. Déjame decirte, aleluya, amigo, amiga, que yo no quería, no deseaba esto, no sabía lo que me esperaba. Yo no pensé pasar por esto. Si podía evitarlo, iba a evitar. Y a su nombre. Pero el mañana, aleluya, solamente lo sabe Dios. Hoy vivimos tú y yo, aleluya. Mañana no sabemos qué va a acontecer con nuestra vida. Y a su nombre. Y estuvimos en el hospital, aleluya. Ya 3 días y ella no despertaba. No despertaba 3 días ya ahí estando en el hospital. Mi madre era la primera persona de mi familia que llegó a la iglesia evangélica y aceptó al Señor y servía a Dios. Y ella, cuando se enteró, aleluya, invitó al pastor que hoy está con nosotros en esta noche, aleluya, que es el pastor René Fleita. Gloria a Dios. Ellos le llamaron, yo no le llamé. Y fueron con varios hermanos en el hospital para orar por mi familia, por mi esposa. Y yo estando ahí, le miré a mi esposa. Recuerdo que llegó los hermanos con el pastor y me pide permiso para orar por mi esposa. Y yo mirando esa escena, mirándola a mi esposa, ya sabía solamente, aleluya, me quedaba a esperar, porque lo que me dijeron los doctores, ya hicimos todo lo que está a nuestro alcance. Ahora solamente estamos esperando que pueda reaccionar, y a su nombre. Y ahí fue llegando, aleluya, el pastor, enviando Dios a su siervo, hermanos y hermanas. Ahí en ese lugar, hermano, pude aleluya, experimentar el primer milagro que Dios hizo, aleluya. El pastor me pidió permiso y yo recuerdo que le dije al pastor, aleluya, que ore por mi esposa. Y ahí va y más oír el soporte al pastor, no creo que pegue más iba y ve. Y a su nombre. Oró el pastor por mi esposa. Oró por mi esposa. Cuando oró todo, viene y se acerca nuevamente el pastor y me entrega una palabra de revelación de los cielos, y a su nombre. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Cuántos creen que Dios, aleluya, cuando habla se cumple la palabra que Él está hablando a tu vida? Y esa palabra entregó a su siervo para que me entregue a mí. Y me dice el pastor, mañana para el mediodía tu esposa se va a despertar. Y a su nombre. Mañana para el mediodía tu esposa se va a despertar. Y Dios le va a quitar a usted del hospital. Ustedes van a salir del hospital, aleluya. Pero este problema va a seguir, me dijo el pastor, aleluya. Este problema va a seguir y solamente Dios va a poder quitarle de este problema el cual ustedes están pasando. Y a su nombre.
Aleluya. Y yo escuché todo lo que el pastor me dijo. Es en casa, hermano. Vete en lugar de predicar, jape la palabra. Hoy jape poder de Dios. Oye, ora, jabe así, hoy jabe manifestación del Espíritu Santo a Dios, de nos está adelante. Pese a dice la pastor, pero se la entendéis, hermano, porque yo nunca he pisado una iglesia, yo nunca he buscado a Dios, no sabía lo que me decía el siervo de Dios, pero yo estaba escuchando, y a su nombre. Amén. Gracias, pastor, le dije, y a su nombre. Ojo la hermano, ojo la pastor. O seguía con la orar hacia el lugar, y a su nombre. Hacia apretar, hermano, el lugar prácticamente incrédulo. ¿Saben qué dije? Con ate coreí, o un ape, o ñembareí, y a su nombre. Pese a porque así somos cuando no vemos el poder de Dios en nuestra vida. Cuando no conocemos a Dios, opinamos y decimos lo que queremos. Y a su nombre. Y yo así actué en esa forma. Pero ¿sabe qué pasó al día siguiente, al mediodía? Resulta ser que la palabra que Dios envió a través de su siervo, que me entregó mi esposa al mediodía, despierta, y así habló Dios en Carabachobalaya. Dios obró ese milagro. Se despertó mi esposa, a Pepe, a pronuncia padre, y a su nombre. Mi esposa se despertó, empecé a hablarle, empezó a hablarme, aleluya. Le llamé al doctor, empezamos a hablar con mi esposa. Ya mi esposa ya estaba, aleluya, comunicándose con nosotros. Y yo me siento, empiezo a pensar, aleluya, en todo lo que el pastor me dijo de parte de Dios, y a su nombre. Bueno, yo empecé a analizar todas aquellas palabras. Lo bueno que escuché de esto que me entregó es que voy a salir del hospital, porque ya no quería estar en el hospital, y a su nombre. Y se a hospital, y hermano, se y gusto y a su nombre. Nadie quiere estar enfermo. Nadie quiere ver a su familia postrado en una cama, y a su nombre. Y yo pasé por todo eso. Y salimos del hospital. Salimos del hospital, a los 8 días nos dieron de alta y pasamos a retirar a la criatura en el hospital de San Lorenzo, y venimos, pero mi esposa se quedó con secuela. Tenía que seguir un tratamiento, haciéndose montones de estudios de la cabeza, y empezó a consumir medicamentos fuertes, anticonvulsivos, antidepresivos, muchos medicamentos empezó a consumir, aleluya, que los doctores le recetaron para poder ella seguir adelante, y a su nombre. Y yo estaba pasando ese proceso, aleluya, y vinimos a casa y empezamos a hacer lo que los doctores nos dijeron, pero no hice lo que Dios me dijo, y a su nombre. Yo no hice lo que Dios me dijo, de ir a buscar la presencia de Dios, de buscar, aleluya, un lugar donde haya la palabra de Dios, se hable y se predique y se ore por los enfermos, donde haya milagro, aleluya. Yo no busqué ese lugar, seguía confiando en el hombre, y a su nombre, pensando que los doctores me iban a ayudar, pensando que los doctores iban a darme soluciones, y a su nombre. Pero déjame decirte que cuando Dios está tratando contigo, déjame decirte, aleluya, que Él es el único que te va a poder quitar de aquel problema que está pasando. Si no hay solución a la ciencia médica, si tú estás probando de todo y no estás pudiendo salir, déjame decirte que Dios es la salida a tu problema. Jesús es la salida a tu problema, mi hermano, mi hermana. Y yo salí del hospital, vinimos a mi casa. 3 años se nos matan. 3 años en la jaya de Calayan de Yarape. Y empezamos a seguir tratamiento y medicamento.
Y mi esposa tomaba tantos medicamentos que tuve que hacerle una lista. Ella seguía empeorando, nunca se repuso, nunca fue la misma. Era tan fuerte los remedios. Y teníamos una prohibición, ella ya no podía quedar embarazada. Porque los remedios que consumía eran bastante fuertes. Y los doctores me dijeron que ella no puede quedar embarazada porque casi murió. Ella lo que tuvo es eclampsia y esto se puede volver a manifestar en ella. Y puede morir ella, la criatura. Y si llega a nacer la criatura tomando esos medicamentos, puede nacer deforme, con problemas mental. Y a su nombre. Era lo que me dijeron los doctores. Pasando un proceso tan difícil. 3 años a golpe. Mi esposa cae en depresión profunda. Ya no tenía ganas de seguir viviendo. Empezaba a tener pesadillas. Empezaba ella a tener pesadillas. Ya no dormía. Ya no podía cuidar a mi hija. Ya no tenía ganas de seguir viviendo. Ya no consumía alimento. 3 años pesaico. 3 años la jaya de calayan de Yarape. Y a su nombre. Después de 3 años, aleluya, nos fuimos nuevamente a los doctores. Y los doctores me dijeron que si ella sigue de esa forma, no consume alimento y consume estos medicamentos fuertes, no va a llegar lejos. Y a su nombre. Y va a internarse nuevamente. Y yo no quería más irme al hospital. Y nos dieron 3 números de teléfono para consultar con especialistas, con psicólogos, psiquiatras, para que le ayude en lo espiritual, en su vida, para que pueda ella vencer aquel miedo, aquel problema que estaba teniendo. Pero yo no decidí irme a buscar a ningún psicólogo. Yo ahí tomé la decisión de traer a mi esposa en la iglesia. Después de 3 años llevando a Dios y a su nombre. Después de 3 años que Dios me llamó, vine a los pies de Cristo. Y yo seguía con corazón duro. Yo seguía sin aceptar a Cristo. Y vine a la iglesia y le dije al pastor: te traigo a mi esposa. Te traigo porque ella necesita. Está enferma. Y a su nombre. Y empezamos la iglesia a orar por mi esposa. Empezaba a interceder la iglesia, a unirse en oración. Y empezó Dios a obrar el milagro en ella. Ella ya no dormía, empezó nuevamente a dormir. Ella ya no consumía alimento, empezó nuevamente a comer, a alimentarse. Eran los primeros milagros que Dios estaba haciendo en ella. Y me invitaban los hermanos para que yo me congregue con ellos. Me invitaban los hermanos que yo venga a la iglesia. Y yo le decía a ellos: yo no necesito, mi esposa es la que necesita. Y a su nombre. Pensa muchas veces hoy coñan de reje, pensando porque tenemos salud, porque no estamos enfermos, pensamos que estamos bien con Dios y a su nombre, que no necesitamos de Dios y a su nombre. Oye, puro Dios, tratarse el día. Y yo recuerdo que el pastor empezaba a enseñar la palabra, a instruirnos, a enseñarnos, hermanos, de las cosas que teníamos que hacer y dejar. Y había cosas que yo no quería que nadie me diga qué hacer ni qué dejar. Y a su nombre. No quería dejar el pecado. No quería dejar muchas cosas. Porque había requisitos que hacer para servirle a este Dios todopoderoso. Y a su nombre. Había cosas que yo tenía que dejar de despojarme para poder servirle a Dios. Y no quería que nadie me diga nada.
Yo quería servirle a Dios, pero a mi manera y a su nombre. Se gusta de servirse a Dios. Pero Dios tiene sus mandamientos. Dios tiene sus leyes. Dios tiene sus ordenanzas. Dios manda. Dios ordena. Y a su nombre. Y yo no quería obedecer. Cena ya posee. Y recuerdo cuando predicó el pastor fuertemente enseñando la doctrina. Yo quería apartarme de la iglesia. Yo no quería servirle a Dios en ese lugar porque me quería obligar a hacer cosas que yo no quería. Y a su nombre. Entonces dije, voy a irme a otro lugar donde nadie me diga lo que tengo que hacer. Y a su nombre. Hermanos y hermanas, aleluya, Dios empezó a tratar conmigo. Y yo empecé a maquinar en mi mente, a decir, voy a irme acá. Pero Dios escudriñaba mi mente. Dios sabía lo que yo estaba pensando, aleluya. Y ¿saben qué dije? Voy a dejar que Dios sane a mi esposa completamente en este lugar. Y después yo me marcho, y a su nombre. ¡Gloria a Dios! A manipular a la Dios, y a su nombre. Hay puruta con la Dios. Y la Biblia dice claramente, hermano, que Él escudriña la mente y el corazón. Yo recuerdo que tenía una Biblia que el pastor me trajo. Y cuando yo dije estas palabras, mi pensamiento, yo pensé, yo no le conté a nadie, pero esas palabras estaban ahí, aleluya, reproduciendo, yo ya pensando qué hacer, y a su nombre. Y Dios me quebranta para que quite mi Biblia y pueda abrir. Y cuando abrí esa Biblia, esa palabra, ¿saben lo que encontré? Lo que leí. Dice la palabra de Dios, y yo leí esa palabra. Dios escudriña la mente y el corazón. Dios no puede ser burlado. Me entregó en ese momento. Empecé a temblar. Empecé a, aleluya, a tener un miedo, aleluya. Era Dios tratando conmigo. Era Dios tratando, no queriendo usar a Dios. Y Dios me entrega esa palabra, aleluya. Y empezó a quebrantarle esa palabra. Todo el día estaba en mi mente. Eso no podía quitarle mi mente. Oh, se caízo, que marabanay. Era Dios tratando conmigo. Vamos a la Biblia, y por no asoso. Paestería, y ya la pastor, deja la pastor de. Va el pastor allá por la servir a Dios y a su nombre. ¡Gloria a Dios! ¿Qué tengo que hacer para servir a Dios? Aleluya. Yo ya no quiero ya parar en el hospital. Yo quiero que mi esposa se sane completamente, quede libre. Aleluya. Y convertirse, hermano, dice la pastor. Es servir a Dios, pero la esposa puta está libre. ¿Dónde va a faltar y convertir? Es que toda marcha a Dios hoy completar las obras de vida y a su nombre. Aleluya. Y empecé yo a congregarme, empecé a escuchar la palabra de Dios, hermano. Y mi esposa recibió, aleluya, la bendición, la sanidad completa. Pero cuando yo puse de mi parte, cuando yo acepté al Señor de corazón, aleluya, le acepté mi vida, empezó Dios a completar la bendición de mi familia. Hoy mi esposa está sana, hoy mi esposa está libre por la misericordia de Dios, aleluya. Estamos sirviendo a Dios. Los doctores dijeron que ella no podía tener más hijos. Oye, boté en la fábrica con él. Y a su nombre. Hoy cómete en cadena de oración y ayuno en la iglesia. Yo recuerdo todo el día oraba y ayunaba hasta el mediodía, hasta donde podía, todos los días. Ahora ayunar. Se mandó a orar, pastor, y que meten 15 días de ayuno. Y mi esposa se sintió mal, le llevé a mi esposa para que le ministre el pastor. Oró con mi esposa. Ellos mi ave, hermano Luis, que dice la pastor. Areconde en Manati palabra de parte de Dios. Tu esposa nuevamente va a quedar encinta.
Nuevamente ella va a quedar embarazada y a su nombre. Y yo, hermano, yo lo recibí con gozo y con alegría eso, porque lo que venía a mi mente era lo que los doctores dijeron, aleluya, que iba a morir la criatura, podía morir mi esposa y que iba a manifestarse nuevamente aquella enfermedad. Y a su nombre. O hasta tiempo putan cinta la se le mire con hermanos y hermanas. Así por la cruz. Pero yo ya le estaba sirviendo a Dios. Y Dios sabía el quebranto que estaba en mi corazón. Que yo vivía quebrantado, pensando que iba a pasar por el mismo proceso que pasé en el hospital. Aleluya. Se repetía la historia en mi vida. Nuevamente Dios habla a su siervo y me entrega nuevamente una palabra de aliento de parte de Dios. Así te dice el Señor, hermano Luis. Una hora e orate nel miracore todos los días durante dure este embarazo, porque Dios se va a glorificar en tu familia y será siervo de Dios. Aleluya. Oh, santo eres tú, papá. Santo eres tú, Dios. Aleluya. 9 meses. 9 meses exacto. Hermano, hoy cumplí. Yo con la primera vez lo consultación en Mirecondi. Que dice la doctor de Tabiraima. ¿Cómo puedes ser tan inconsciente sabiendo que tu esposa tiene secuela? Sabiendo que tu esposa, aleluya, está consumiendo medicamentos y pueden hacer la criatura de esta forma. El doctor sabe que me dice que yo iba a llevar la muerte de ellos, iba a quedar mi conciencia, pero Dios ya me empezó a alentar. Dios ya me empezó a dar, aleluya, el aliento de orar todos los días. Yo le dije al doctor: no, doctor, usted está equivocado. Aleluya. Mi esposa está libre. Dios le hizo libre a ella. Ella no toma ni un medicamento, doctor. ¿Y quién le retiró ese medicamento? Y yo le dije: el Señor Jesucristo le sanó. Ella está libre. Y si no me crees, hacerle los estudios que tú quieras a mi esposa y vas a ver que Dios existe. Le diga al doctor: aleluya. ¡Oh, santo! Y por cierto, le diga al doctor: presenteme mi lista de estudios. Otro pase cualquier cosa, la demonio imposible, hermano. Y a su nombre. Hice todos los estudios, le traje al doctor. Cuando vio, no encontró nada. No encontró nada, era Dios glorificándose en gran manera. Aleluya, era Dios obrando el milagro completo. Ella estaba libre por la misericordia de Dios. Aleluya. Los 9 meses se cumplieron. Los 9 meses exactos. No se adelantó. No se adelantó en este parto. No pasó un día. No convulsionó. No subió la presión como había subido en aquel tiempo que ella estaba encinta. Era la mano de Dios cuidando de mi esposa. Era la mano de Dios cuidando de su siervo. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice: los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Eso es la promesa de Dios para ti, amigo, amiga, que está en este lugar. Y nació mi esposa. Aleluya. Mi esposa entró en el sala de parto, nació. Aleluya, la criatura. Y nació en parto perfecto. Me dijeron los doctores, me explicaron por qué un parto perfecto, doctor. Le pedimos permiso a tu esposa para firmar este parto, porque eran los 9 meses exactos. Ni un día más, ni un día menos. La bolsa estaba cerrada, no perdió líquido, sino que la criatura nació
con la bolsa. Y cuando nace así, me dijo el doctor, solamente si Dios permite, de cada 1000 partos, si Dios permite, puede nacer en esta forma, porque ahí la criatura no tiene riesgo ninguna. Aleluya. Este es el poder de Dios, iglesia. Este es el poder de Dios que Dios hace, aleluya, y demuestra, aleluya, a su siervo que Él está con él. Cuando confía usted en Dios, Dios se va a glorificar en tu vida. Aleluya, la criatura. Abrieron la bolsa y le quitaron a la criatura ahí y a su nombre. Pude experimentar una vez más la mano de Dios, aleluya. Y ellos firmaron, ¿saben por qué? Porque en Villaliza tuvieron el privilegio de que puedan tener un parto perfecto en ese lugar y a su nombre. Y Dios hace perfecto, porque dice la Biblia, toda obra que Dios ha iniciado, ha empezado en nosotros, Él la perfeccionará y la terminará. Aleluya. Esta es palabra de Dios. Y Dios perfeccionó y terminó su obra y nació la criatura. Y hoy tengo 3 hermosas hijas, porque un otro y a su nombre. Y hoy están sirviendo a Dios. Y mi esposa está sirviendo a Dios. No pisamos hospitales, ¿por qué? Porque se viva este Dios todopoderoso, aleluya, que envía a sus ángeles guardando a su siervo y a su sierva, aleluya. Y la palabra dice que Dios nos recogió de los confines de la tierra y de la tierra lejana nos llamó, y a su nombre. Te escogí y no te deseché, y te puse nombre, mi siervo eres tú, y a su nombre. Dios te está recogiendo, Dios te está llamando de los confines de la tierra. Reciba ese llamado que Dios te hace de esta noche. No es por casualidad que usted está en esta noche, es que Dios te ha traído, aleluya. Ay, Dios te ha traído en este lugar para que usted pueda recibir esa bendición en su vida, mi amigo, mi amiga, aleluya. Dios te ha traído, no es por casualidad, es porque Dios te ha quebrantado para que hoy estés en este lugar, y a su nombre. Hasta aquí la palabra de Dios. Yo quiero que puedan ponerse de pie.